hasta este tema, siempre que queríamos guardar datos dentro de variables, lo que hacíamos era guardamos independientemente el tipo de dato dentro de variables individuales. Es decir, podemos guardar enteros, podemos guardar string, podríamos guardar cualquier tipo de dato. Lo que pasa es que cada uno de estos datos iba asociado a una variable. Sin embargo, en programación existe lo que se conocen como estructuras de datos que permiten alojar varios datos en un mismo sitio, y es lo que se conoce como colecciones, vectores, dependiendo del tipo que o las características que le queramos aplicar. En este primer vídeo vamos a ver la funcionalidad de los arrays. Un array básicamente es un conjunto de datos, es un conjunto donde nosotros lo podemos tratar como una sola unidad. ¿Qué representa un array? Bueno, vamos a imaginar que queremos guardar un conjunto de números. Ese conjunto de números, por ejemplo, son estos números mismamente, queremos que todos vayan dentro de una misma unidad. Vamos a imaginar como si fuese un cajón donde en cada parte de ese cajón guardamos los números correspondientes. Una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con este tipo de estructuras es que la primera posición no es la 1, la primera posición sería la 0. Esto está en la posición 0. ¿Vale? ¿Cómo podemos crear un array? Para poder crear un array le tenemos que identificar cuál es el tipo de dato que va a guardar dentro. Si nosotros queremos guardar números le pondremos int, si queremos guardar booleanos le ponemos boolean, si queremos guardar palabras le ponemos strings. En este caso vamos a guardar números y ponemos los corchetes que indican que no solo voy a guardar un número, sino que voy a guardar un conjunto de números. Le damos un nombre a la variable y lo igualamos a un new int array. Tenemos dos posibilidades a la hora de inicializar un array. Las posibilidades son las siguientes. La primera es si queremos indicar que tiene un número de posiciones concretas. Le identificamos aquí que tiene 5 posiciones. En este caso, lo que va a guardar son 5 posiciones y ahora serían 5 posiciones de ceros. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que son números y en caso de números, int primitivos. Por lo tanto, va a guardar el dato más básico del número. Serían, repito, 5 números. En caso de no querer decir el número de posiciones, sino decir el número de elementos, indicando ya los elementos como tal, volveremos a definir otro array diferente, números elementos, donde lo vamos a identificar con un new int array, pero no le ponemos el número de posiciones, sino que directamente con la llave le decimos cuáles son los elementos que queremos guardar, ¿vale? Por ejemplo, serían estos de aquí. En este caso, este array ya sabemos que tiene 5 posiciones y en concreto tiene 5 ceros. Este de aquí tendría 8 posiciones, ¿vale? Donde en cada una de las posiciones lo que va a guardar es cada uno de los datos. El primer dato es el primero que hemos guardado, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, ¿vale? Estos son cada uno de los datos guardados en el array. Si nosotros queremos obtener posiciones o si queremos obtener datos sobre este array, lo único que tendríamos que ir haciendo es jugar con las posiciones. Por ejemplo, si queremos acceder a los números y vamos a imprimirlo, el número en la posición 0, ¿vale? Que sería la primera posición, es, y para poder acceder al valor le ponemos el nombre de la colección, en este caso sería este, abrimos y cerramos corchetes y le ponemos la posición a la que queremos acceder. En este caso me va a dar 123. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Le pongo aquí un espacio para sacarlo un poquito mejor. El número obtenido es 123. Si nosotros queremos coger la segunda posición, bueno, pues 1, 2, 3, y ahí me sacaría cada una de las posiciones. Ahí lo tenemos. Si nosotros queremos sacar la última posición, lo que tendremos que hacer es acceder a este valor de aquí. Su posición sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, si yo pongo aquí el 7, voy a poner un número representativo para saber qué es la última posición, por ejemplo este. Este 7 me sacaré el 876. Y esto puede salir si lo pongo manualmente. Lo que pasa es que si lo pongo manualmente tengo que saber yo como programador cuál es la longitud del array, cuál es el size del array. Si yo no lo supiese, porque por ejemplo pongo esto
y quiero seguir sacando la última posición, que en este caso sería 31, este 7 ya no me vale, tengo que hacer la cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, es decir, tendría que poner aquí el 16. Bueno, esto hay que intentar hacerlo un poco dinámico. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, para poder hacer eso necesito saber cuántos números hay dentro del array. Y eso lo puedo hacer mediante una característica que es la longitud. Para poder saber el tamaño del array, lo que se utiliza es la longitud, length. ¿Cómo saco su longitud? Pues preguntándole, simplemente lo vamos a sacar por aquí, un system.print, el tamaño del array es, y lo vamos a concatenar con números elementos punto length. Accedo a su propiedad length. Vale, pues esto me debería decir el número de elementos que tiene, que en este caso es 17, y esto me dice la última posición, 31. Fijaros que siempre que el array ocupa 17, la última posición es 16, precisamente por lo que hemos dicho antes, que empieza en 0. Es decir, si yo empiezo en 0, tengo que terminar en 1 menos que la posición. Pues si yo quiero sacar el último, no sabiendo exactamente cuál es su longitud, accedería de esta forma. Y así ya me da exactamente igual qué longitud tenga, que siempre va a coger la última. Si por ejemplo yo borro todos estos y me quedo solo con 3, el mismo código que ha funcionado antes seguirá funcionando ahora. ¿Vale? Tiene 3 elementos y el último es este, porque he accedido a la longitud, pero a la longitud menos 1. En el caso en el que quiera sacar todos los datos, si no quiero sacar de uno en uno, lo que tendría que hacer es recorrer el array, ir sacando esto, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Bien, para eso se utiliza un for, como ya vimos en el tema anterior, y quiero que la i valga desde 0 hasta la longitud menor que la longitud. Es decir, que vaya desde 0, en este caso, hasta 2, porque la longitud sería 3, pues el número más pequeño que 3 es 2. Cuando vale 0 ejecutará, cuando vale 1 ejecutará, cuando vale 2 ejecutará, cuando vale 3 ya no entra. Y aquí lo único que tendría que poner es esto mismo que hemos puesto, pero en vez de utilizar un 0, utilizaríamos una i. Y ahora sacaríamos todos los elementos que están dentro del array. Aquí en vez de poner la posición 0, evidentemente, yo lo podría concatenar con una i. Y si aquí en vez de poner println pongo printf, voy a formatear esta i, la voy a sustituir por un número, en concreto va a ser este número aquí, y este porcentaje de por otro, voy a poner un salto de línea para que pueda existir, esta primera porcentaje de lo voy a sustituir por la i, este segundo elemento lo voy a sustituir por el elemento de la posición. Si ejecutamos por aquí, ¿vale? Lo tenemos. El de la posición 0 es este, el de la posición 1 es este, el de la posición 2 es este. Esta construcción es totalmente válida y funciona. Hay otra construcción un poquito más fácil de escribir, igual de funcional, es decir, hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un poco más fácil de escribir, que es la estructura for each, que es un for donde yo no le digo cuál es el inicio y cuál es el final, sino que lo único que le digo es cuál es el conjunto de datos que quiero mostrar y qué me voy a encontrar en cada vuelta. Y le pongo aquí el nombre que yo quiera. Aquí estoy recorriendo un conjunto de números y en cada vuelta me estoy encontrando con un número. Aquí le llamo item, como que le puedo llamar element o le puedo dar el nombre que yo quiera. Y aquí lo utilizo directamente, system.print element. ¿Qué es lo que va a hacer esto? El element va a ir tomando el valor de, en la primera ejecución tomará este valor y hará todo. En la segunda ejecución hará esto y en la tercera ejecución tomará este valor. Y no hace absolutamente nada más. Es decir, no me hace falta decirle incremento, no me hace falta decirle dónde empieza, dónde termina, porque lo único que necesito decirle es qué es lo que quiero que recorra y qué voy obteniendo en cada recorrido. No tengo que acceder por posiciones, etcétera, etcétera. ¿Cuándo utilizo uno? ¿Cuándo utilizo otro? Bueno, pues a mí lo único que me interesa es sacar el contenido del array, lo normal y corriente es utilizar este tipo de construcción. Si yo quiero acceder al contenido del array, pero me interesa mucho cuál es la posición, ¿vale? Porque quiero trabajar con ella para ver si es impar, para ver si es par, tengo que utilizar el for, porque en el for each no tengo esa posición. Si ejecutamos, la salida ahora mismo sería la misma.